bachiller en arte y comunicación visual y para lo que ha sido como el desarrollo de mi tesis para defender mi licenciatura, hice una investigación en relación a el desarrollo de biomateriales, específicamente la celulosa bacteriana. Quería introducir este, esta temática partiendo de una definición que propone Biology Studio, que es un colectivo que radica actualmente en México. Ahorita les voy a especificar un poco más, pero bueno, ellos definen el término biomaterial como aquel material que es diseñado con materias primas biológicas y bioorgánicas aplicadas a diferentes campos de la industria. Y quería apropiarme de este término porque si bien es cierto mi investigación estaba un poco más enfocada hacia el textil, eso no implica que la aplicación de este tipo de materiales no pueda ir más allá de esta rama de estudio que fue en la que yo me especialicé. Hablando de biomateriales, también hablamos de que los biomateriales tienen la condición de ser biofabricados. Y creo que en esto Edgar había hecho un poco la mención en la clase anterior, en donde cuando nos referimos a materiales, más bien a biomateriales biofabricados, es porque hablamos de que hay una intervención de seres vivos en el proceso de generar este material. Entonces, el caso que Edgar les exponía la vez pasada era en relación a los hongos, que en realidad el término correcto es el micelio, puesto que el hongo es lo que conocemos es el fruto y el micelio es como la raíz, que es lo que se utiliza para la producción de una serie de materiales, de los cuales les voy a hablar un poquitito más avanzada la exposición. Pero bueno, claramente me voy a centrar en lo que serían los biomateriales biofabricados a partir de la celulosa bacteriana, que es la rama desde la cual me he especializado. La celulosa bacteriana es un proceso en donde a través de la fermentación generamos un biopolímero a partir de las bacterias de la levadura. Acá les dejo el link de la página de Biology Studio por si les interesa investigar un poco más en relación a este espacio, en donde se tratan conceptos en relación a la biología, diseño y naturaleza. Es una iniciativa dirigida por Edith Medina, que es la precursora en Latinoamérica, en México específicamente, en relación a estas temáticas. Y bueno, ella ofrece desde entrevistas, talleres y asesorías a proyectos, por si en algún momento les interesa vincularse también con este tipo de espacios. Entonces les dejo acá el link. Y bueno, por si quieren revisar también como los conceptos, terminologías, definiciones y demás que ella ofrece, puesto que esa fue una de las limitantes cuando yo inicié mi investigación, el poco acceso a la información respecto a estas temáticas y lo más importante, el poco acceso a información que hay o que hubo en su momento propiamente en el idioma del español. Entonces creo que es como un referente importante si les interesa tomarlo en cuenta. Ya abordando lo que es propiamente mi investigación, a mí me gusta muchísimo apropiarme de terminologías, definiciones y conceptos de otras ramas desde las cuales pueda explicar tal vez un poco más claro gráficamente el trabajo que estoy realizando. Entonces, cuando yo hablo de biofabricación del material que produzco, normalmente utilizo el término cultivar, puesto que creo que es un concepto y un verbo desde el cual puedo explicar bastante bien cómo es el proceso de generación de este material. Y bueno, si bien es cierto, mi investigación parte de lo que es el uso o la usabilidad que le podemos dar a la celulosa bacteriana, sin embargo, desde un inicio me interesaba entender el textil como una superficie cotidiana, la cual podemos encontrar en múltiples aplicaciones que iban más allá de lo que era la ropa, los accesorios, zapatos y demás, lo que tenga que ver con la vestimenta, sino también entender el textil como un material integral que podemos aplicar tanto en la parte de vestimenta, como la expresión artística y objetos aplicados o integrados en lo que sería el interiorismo, decoración, arquitectura y demás. Entonces, parte de mi investigación ha sido desprenderme de la noción de que el textil únicamente está relacionado con la ropa y entenderlo como una superficie cotidiana y cómo esta está presente en numerosos espacios y que muchas veces pasa desapercibido. Y bueno, en relación a mi investigación, parte importante de mi metodología y recursos desde los cuales investigo son los registros de procesos, de materiales, de resultados, de experimentos y tal vez una proyección más hacia la editorial, lo que les comentaba como de generar registros, generar información que esté disponible para la comunidad que se vaya interesando y bueno, que sea accesible, puesto que es de suma importancia tener recursos desde los cuales partir para a veces tratar como de ahorrarse experiencias que ya otras personas han desarrollado. Entonces, parte importante ha sido como este registro a lo largo de la investigación y bueno,
eso es básicamente lo que les vengo a compartir hoy, un poco del proceso de ya más de 2 años que llevo investigando. Quería empezar refiriéndome a los materiales que utilizo. Como les comentaba, el proceso de cultivo es un proceso de fermentación y básicamente lo que yo hago es partir de una receta y a partir de esa receta ir identificando una serie de posibles variables desde las cuales al yo modificarlas, controlarlas, introducirlas o descartarlas, puedo obtener una serie de resultados diferentes. Entonces, los materiales que utilizo son el azúcar crudo, o comúnmente conocido como el azúcar orgánico negro. El hecho de que el azúcar sea orgánico es de suma importancia porque esto ayuda a que el proceso de fermentación sea más rápido. También utilizo el té. En un inicio únicamente utilizaba el té negro, sin embargo, el té se convirtió en una de las variables más interesantes a introducir dentro de la investigación, puesto que a raíz de utilizar otros tipos de té, los resultados, tanto en propiedades físicas del material como en el color y textura, son diferentes y van variando. Posteriormente les voy a enseñar algunos ejemplos de cómo utilizar un té o no, o combinar varios tipos de té implican un resultado distinto. Entonces, bueno, inicialmente se parte con el té negro, sin embargo, luego ya utilizo té de hierba mate, té verde, té de rosa de Jamaica, té de cúrcuma y así sucesivamente una gama de tés que permiten resultados distintos en relación al material. En cuanto a cantidades, por lo general preparo esta receta a partir de galones. Entonces, para un galón, para preparar la receta de un galón, utilizo un galón de agua y proporcionalmente una taza de azúcar y 8 bolsitas de té. Adicional a esto, en cuanto a materiales, utilizo también lo que son el equipo para medición, como la taza de mediciones, tazas o recipientes para guardar o disponer los materiales en las cantidades específicas que lo voy a utilizar, los guantes, y bueno, en esto quería hacer la mención de que es de sumamente importancia el proceso de desinfección de todas las superficies que se utilicen para evitar la contaminación de los cultivos. Entonces también utilizo alcohol, utilizo cloro, utilizo agua, jabón, todo lo necesario para desinfectar las superficies que voy a utilizar. El proceso básicamente consiste en preparar esta receta, iniciando por hervir el agua por más de 45 minutos y garantizando que el agua llegue a su punto de ebullición. Esto es de suma importancia porque uno de los resultados que arroja mi investigación es que entre más se logre hervir el agua, menor es la cantidad de riesgo a contaminación del material. Entonces, bueno, dispongo el agua en la cocina, en una olla preferiblemente de aluminio. Cuando ya el agua está hervida, disuelvo el azúcar, revuelvo constantemente y pongo las bolsitas de té para que vayan soltando la sustancia. Esta receta se prepara, se deja hervir durante más de 45 minutos y luego se deja en reposo y en enfriamiento durante 24 horas. Esto es de suma importancia porque si la mezcla está caliente y se introducen las bacterias, el calor mata las bacterias. Entonces hay que esperar las 24 horas para garantizar que la bacteria no va a morir al introducirla a la bandeja. Esto se coloca en una bandeja, se deja reposar las 24 horas, como les comentaba, y 24 horas después, el ingrediente que me faltaba de mencionarles es el SCOBY, que en realidad el término correcto es la colonia de bacterias de las cuales vamos a reproducir para generar el nuevo material. Y bueno, usualmente se sugiere agregar también a esta mezcla, aparte de la bacteria madre o el SCOBY, un poco del vinagre de un cultivo previo o de algún otro vinagre que se quiera implementar para acelerar el proceso de fermentación. Esto se deja en reposo. El cultivo de celulosa es un proceso de fermentación en reposo y que básicamente consiste en dejar esta mezcla reposar en las bandejas y posteriormente obtenemos un biomaterial, específicamente un biopolímero, que crece encima de la superficie del líquido que hemos generado. Importante mencionar, acá me doy un momento, de que las bandejas deben dejarse sin tapa y cubiertas con una tela para permitir que el material pueda respirar, pero que no entre nada al ecosistema que estamos creando
que pueda contaminarlo o afectarlo. Y aquí hago la aclaración de que es de suma importancia, de verdad, que esté como bien sellado y asegurado, porque he tenido experiencias muy chistosas, incluyendo ratones, que entran a las bandejas, se comen el material y luego se llevan a investigación. Entonces sí es como importante el mantener vigilado el material, puesto que, y es algo en lo que voy a abordar posteriormente, estamos cultivando un material que llama la atención no solo a nosotros, sino a otro tipo de seres vivos. Entonces también hay como que lidiar con este tipo de interacciones, a veces un poco inesperadas. Como les comentaba entonces, se crea la lámina sobre el líquido que habíamos dispuesto. Aproximadamente a los 22 días ya obtenemos una lámina de un grosor considerable. En relación a esto, bueno, es importante tomar en consideración que el material lo vamos a lograr producir respecto a la forma, según el recipiente en el que lo pongamos a cultivar. Entonces, por ejemplo, dependiendo de las dimensiones que tenga la bandeja, así va a ser la longitud del material que se cultive. Y también de la forma, digamos, en este caso, yo utilizo bandejas rectangulares, pero también se puede en dispositivos cilíndricos y demás, que entonces modifican la forma desde la cual se produce el material. Una vez que esta lámina se produce, este es otro dato importante también, la generación de este biomaterial se da a partir del proceso de fermentación, en donde las bacterias se reproducen y absorben la mayor cantidad de líquido posible del líquido que hemos preparado, de la receta que hemos preparado. Sin embargo, para poder utilizar este material posteriormente hay que deshidratarlo. Y se habla entonces de que para que el material sea usable debe perder dentro de un 95-97% del líquido absorbido. Entonces, no es solo el proceso de generación del material desde cero, sino también el proceso de generación de el secado y deshidratación para luego ya poder darle un uso. Si en algún momento tienen alguna pregunta o algo no les queda claro, siéntanse libres de encender el micrófono e interrumpirme, como para Yo no tengo, avanzar y no tener que estarme devolviendo. Sí, vieras que tenía una consulta, ahora que mencionó lo del dime. secado, Ajá. ¿qué tanto se reduce en tamaño la lámina una vez que se seca o no lo modifica? Sí, claro, buenísima. La pregunta, muchas gracias, Rebeca. Este, usualmente, como les decía, si pierde un 95 o un 97% del porcentaje líquido absorbido, eso quiere decir que una lámina más o menos de 1 centímetro de grosor va a quedar, si acaso, 2 milímetros de grosor del material, lo cual em, es importante tomar en consideración porque es igual que la cerámica, digamos. Después del proceso de cocción tenemos que prever el la pérdida del cuerpo del material, puesto que en su mayoría la composición cuando el material está vivo es líquida y este líquido pues se va a, a evaporar propiamente. ¿Alguna otra pregunta o continúo? Yo quería aprovechar para preguntar también Ajá. como, entonces, ¿cuál es el mayor grosor que has como logrado, considerando como esa disminución también? Decís que 1 centímetro, pero has logrado como más grosores para obtener algo más grueso como al final también. Bueno, esto es bastante complicado de manejar porque, digamos, a veces sí se forma una sola película de un mismo grosor constante relativamente y he llegado a tener láminas de hasta 2 centímetros de grosor cuando están vivas, digamos, cuando tienen todo el líquido. Y esto se reduce a más o menos 5 milímetros cuando ya está totalmente deshidratado. Sin embargo, muchas veces el cultivo no se da de una forma uniforme, sino como que empieza una capa y luego encima se va haciendo otra y cuando está vivo uno puede separar estas capas o dejarlas todas juntas y durante el proceso de deshidratación se compactan y se hacen una sola capa. Entonces, eso también es algo interesante de ver, como que no es una lámina que siempre se forma de la misma forma, digamos, a veces puede ser como en esta sensación de pliego, a veces puede ser, sí, continuo. Y bueno, el grosor, eso es algo también importante de acotar, el grosor del material está controlado y decidido en cuanto a la cantidad de líquido que yo disponga y cuánto la alimente para que siga cultivando. Entonces, por ejemplo, perfectamente, en lugar de retirar esta lámina, pude haber preparado nuevamente la receta digamos, seguir alimentando las bacterias,
para que siguieran cultivándose y siguieran creciendo. Y bueno, el material se iba a detener hasta en el momento en el que se quedara sin el alimento para continuar creciendo. Cabe destacar también que entonces acá los azúcares funcionan como el alimento para que las bacterias puedan reproducirse y alimentarse, por así decirlo, y crecer. ¿Alguna otra pregunta? No. Sí. Bueno. También quería hacer la mención de que los materiales son importantes de analizar en cuanto a una reflexión un tanto ética de que por el hecho de que esto sea un biomaterial biofabricado, no quiere decir que no tenga un impacto ambiental. Y si bien es cierto, el proceso es súper rico de ver las cosas como crecer desde cero y entender cómo esta manipulación de recursos para producir algo nuevo, también implica entonces el aceptar y el reconocer que ya yo estoy partiendo de dos industrias sumamente grandes que ya tienen un impacto ambiental. Entonces, tal vez el impacto ambiental de este biomaterial no sea tanto en función a que es biodegradable, biocompostable y demás. Sin embargo, eso no quiere decir como que pueda desprenderme o excluir el impacto que ya ambientalmente la producción del azúcar, la producción del té y demás están implicadas. Entonces es como este análisis de la cadena productiva en cuanto a la producción de materiales y es un proceso muy interesante porque es algo que no se suele ver y que no se suele analizar, puesto que cuando, al menos en las ramas de diseño, pensamos en un producto, pensamos en la función del producto que estamos y en la usabilidad del producto que estamos generando, pero muy pocas veces se hace este análisis retrospectivo de, ok, y qué implicaciones ha tenido este material previo a que yo lo utilice o le dé una disposición. Entonces, sí quería hacer como la acotación acá en este tema de que, si bien es cierto, los biomateriales son una opción y son una necesidad en este momento, en relación a cómo nos relacionamos con las materialidades, también es necesario aceptar eso, como que todo material tiene un impacto y más allá de reducir el impacto, creo que el primer paso es hacer conciencia como de cómo manipulamos los recursos, tanto recursos en cuanto a materia prima como recursos naturales, la electricidad que se utiliza para, no sé, para hervir el agua. Hay gente que este material, por ejemplo, lo seca en hornos, como tipo los hornos de serigrafía, entonces ahí implica también otro recurso energético y demás. Entonces es como esta constante reflexión en relación a la cadena productiva que hace posible generar un material y que bueno, este material tiene la particularidad de que no lo puedo ir a comprar a una tienda de distribuidora de textiles y entonces implica una planificación más detallada en cuanto a, ok, si quiero producir esto, tengo que medir cuánto voy a necesitar para producir y prever como que algunas cosas no salgan bien, algunos resultados que sean inesperados y demás. Entonces, es un poco como de las reflexiones en cuanto al cultivo del material. Perdón que Una te vez que... interrumpa, Sofi. Sí, Ahí hay una mano levantada de Laurito, creo que tiene una pregunta. ajá, dime. Sí, Sofi, quería preguntarte, digamos, y digamos que si vos habías estudiado, manejabas el dato, digamos, como de cuál es esta, digamos, como por ejemplo, fijas, esa producción de carbono que deja el trabajar con este material y también con qué sería correcto compararlo, porque yo pienso también muchas veces cuando usamos un material, algo que puede ser atractivo, por lo menos en la forma en que estamos pensando un poco más hoy en día, es, es un material que genera más carbono o no que otro. Y entonces también, pero ahí también yo pienso que tampoco hay que ser, o sea, hay que saber con qué compararlo, porque si de repente yo lo comparo, no sé, con concreto, tal vez estoy haciendo la comparación equivocada. Claro. Entonces quería Bueno, preguntarte, sí, como esas dos cosas, con qué materiales son afines, tal vez como compararlo, o cuáles materiales estás sustituyendo con esto, y qué, y cuál sería su relación, ¿verdad? Si estás produciendo más carbono o menos carbono al usar esta opción. claro. Bueno, en relación a la huella de carbono, es un dato que no he querido investigar y que no he querido como abordar mucho porque desde mi caso, y es una cuestión totalmente personal, el proceso de investigación en relación a los biomateriales
y precisamente como el meterse en el analizar las implicaciones ambientales, sociales, políticas y económicas que específicamente la industria textil genera es un proceso sumamente abrumador. Y llega un punto en el que yo como investigadora he tenido como que detenerme y hacer como una pausa digámoslo así, por salud mental, de decir como, ok, esto es una cosa interminable y en función de yo seguir investigando, hay ciertas cosas con las que no puedo lidiar psicológicamente hablando, porque sí suelen ser como muy abrumadoras y como que influyen muchísimo en llegar a decir, ¿para qué sigo con esto si de por sí hay otro montón de cosas que no puedo controlar? Entonces, de mi parte, los datos propiamente científicos en relación a los impactos ambientales de este material en específico no los he abordado porque no son mi área de especialización y por esta cuestión como psicológica de que tal vez es importante conocerlos para no obviarlos, pero en función a la dirección que mi investigación ha llevado, es algo en lo que no necesito todavía indagar mucho. Y en relación a la comparación con los otros materiales, creo que en relación a este material y cualquier otro biomaterial, esa comparación de la que vos hablas es algo que se trata más bien de obviar, o no más bien obviar, sino como tratar de no comparar los biomateriales con ningún otro material ya existente, puesto que esto genera una sobreexigencia sobre los biomateriales. Por ejemplo, pasa mucho que cuando damos como conferencias o charlas internacionales, la primera pregunta es, ¿y cuán resistente es al agua? Y entonces es como, ok, sí, el material a este punto tal vez no sea impermeable, pero eso no quiere decir como que la usabilidad del material sea negada del todo, porque no sea impermeable como otro tipo de materiales. Entonces, más allá como de comparar el material con otro, entiendo la pregunta en términos ambientales, pero en términos de propiedades físicas y demás, se trata como de no comparar para no exigirle a los biomateriales que lo sean todo, y sino más bien como entender que es una materialidad nueva, distinta, y que no implica como exigirle a ese material que cumpla las características que otros materiales tienen, sino es más bien un cambio en nuestra dinámica de cómo nos relacionamos nosotros con los materiales y qué podemos aprender de los materiales y aprovechar de ellos, no más bien exigirle a que se parezca a algo que ya existe. No sé si con eso contesto a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Sofi. ¿Alguna otra? Digo, bueno. Había quedado en el proceso de secado del material. Básicamente, cuando ya la lámina se generó sobre la superficie acuosa, como pueden ver en la fotografía, en el fondo de la bandeja va quedando como el líquido, el vinagre residual, que lo utilizaremos posteriormente en los siguientes cultivos, y lo que se hace es retirar la lámina, que queda como encima de la superficie. Lo que ven como pegado a la lámina es la bacteria madre de donde se adhiere a la superficie nueva creada, y bueno, el retirar esa lámina puede generar como cortes o rupturas o desgarres del material, formas muy orgánicas e interesantes, o bien se puede dejar plegada y así, digamos, aumentar el grosor del material en algunos sectores, porque no se genera, digamos, de una forma uniforme. Y bueno, acá mencionar lo que les decía anteriormente, de que el control del grosor del material es una decisión que como diseñadores, digamos, decidimos, valga la redundancia, en relación a el grosor que le queramos dejar al material o si queremos dejarlo creciendo un poco más. Y bueno, entre más delgado sea el material, mucha mayor va a ser la capacidad de permitir el paso de la luz, de generar contrastes y bueno, la superposición de planos y las tonalidades que se puedan alcanzar. El proceso de secado se puede hacer de dos formas. Está la forma vertical, como se ve acá un poco en la fotografía, que es básicamente la lámina colgando, y esto genera una serie de texturas sumamente interesantes, puesto que el peso del agua por gravedad hace que el material como que se estire y por ende se contraiga, mientras el agua está chorreando y evaporándose. O bien, el proceso también puede ser horizontal, que básicamente consiste en dejar la lámina en una superficie plana
y esperar a que el líquido se evapore. Como les mencionaba, también hay procesos un poco más industriales de cómo deshidratar el material, ya sea en planchas de calor y demás, pero bueno, desde mi punto de vista, prefiero dejarlo como que el mismo agua se deshidrate, el material se deshidrate y se evapore el agua, para entonces luego ver el material resultante. Un dato importante que les mencionaba en un inicio fue el modificar los tipos de té en función a la paleta de color con la que yo quería experimentar. Esta es una fotografía de lo que fue en algún momento mi estudio de trabajo en una residencia artística que realicé en el 2020. Y bueno, básicamente lo que quería era como dedicar un tiempo a cultivar, pero ir guardando como muestras de cómo el material se comportaba vivo y cómo luego lo podía comparar el resultado cuando ya estaba completamente deshidratado. Entonces, bueno, acá tenemos una muestra de lo que era el líquido y un Scooby de un cultivo que hice con té verde, con té negro, con té rosa de Jamaica y con té de cúrcuma. Y podemos ver como la variación en cuanto a pigmentación. Y bueno, también luego hice unas exploraciones de manipulación del color en la superficie posterior a el cultivo del material. Entonces, básicamente la manipulación del material, del color del material puede ser adicionando un color a la bandeja en donde se va a cultivar el material y que ya el material crezca con este color, o bien adicionar alguna sustancia posterior a que el material se cultivó para modificar entonces las propiedades en cuanto a color. Esto es más o menos cómo se comporta el material contra luz cuando está vivo. Y bueno, entender también y analizar cómo el material se comporta vivo fue como parte importante de mi investigación. Y bueno, quería mostrarles en esta fotografía las manchitas que se ven como más oscuras en la imagen que está del lado izquierdo, que responden a un exceso de bacterias de levadura en ese punto, entonces por ende se generan como estas manchitas o contrastes mucho más fuertes en relación al resto de la superficie. Y bueno, entender más o menos el color, cómo se ve vivo, y creo que posterior tengo una foto de cómo se ve el color cuando ya está seco el material. Cuando llegue a esa imagen les hago la acotación. Esta es una fotografía de registro de cómo el material se comporta, lo que les decía, la intervención del color posterior al cultivo. Y bueno, básicamente con lo que hicimos con este cultivo fue dejarlo una vez ya la lámina cultivada. La lámina se dejó reposar 24 horas en una solución de agua con cloro y el material perdió por completo su pigmentación. En algunos fragmentos sí la conservó, pero bueno, también fue interesante ver cómo el material podía perder su color y tener una paleta de color un poco más neutra, para no estar, digamos, siempre condicionados a que el material va a tener que tener el color del té propiamente. Sofía, tenemos otra pregunta de la audiencia. Claro. Raquel. Dígame. Hola, sí, quería saber como si tiene algún olor particular. Sí, a eso iba con esta imagen. Ok. El olor es uno de los factores negativos, por así decirlo, más complicados con los cuales lidiar, puesto que estamos hablando de un proceso de fermentación. Entonces, básicamente, cuando yo inicié a cultivar, mi casa olía a vinagre en todo rincón de la casa. Entonces, implicaba no solo como afectaciones con el resto de miembros familiares, sino también la llegada de moscas, de mosquitos de frutas, de hormigas, porque como es tanta el azúcar que se utiliza para que el material pueda cultivarse, entonces el azúcar evidentemente llama a otros animales que van llegando o bueno, insectos, que van acercándose a las bandejas, incluso los ratones que les comentaba en un inicio. Entonces por eso la importancia de que la bandeja esté bien sellada y de acondicionar un espacio. Y creo que este es uno de los puntos a reflexionar más interesantes, de cómo proyectamos la usabilidad del material en función a lo que yo decido para darle un uso, pero en realidad es una cuestión como uno, digamos, tanto el material me afecta a mí como yo afecto al material. Y creo que es una vinculación que yo he hecho con el espacio, digamos, entender cómo el insertar un material en un espacio específicamente implica
que el material vaya a afectar el espacio y que el espacio vaya a afectar el material. Y es algo que relaciono no solo como con los olores, sino también como con la humedad, con cómo se comporta con la luz y demás. Entonces, sí, el olor es el olor del vinagre, básicamente. No sé si alguna Y vez han olido la kombucha, pero bueno, es el mismo olor de cuando se está produciendo la kombucha. ok. Y tal vez otra pregunta, digamos, una vez seco, Ajá. si se vuelve a mojar, ¿él se vuelve a rehidratar o no? Sí, se vuelve a rehidratar y se puede volver a utilizar para cultivar, digamos, Ah, para ok. reproducirlo posteriormente. Siempre y cuando el material no haya sido sometido a calor, porque si es sometido a calor, las bacterias mueren, digamos. Pero si es nada más como que el material se secó y no ha pasado por un proceso de calor o de quemado propiamente, entonces las bacterias siguen ahí en un estado estático, por así decirlo. Lo cual es Sí, importante a tomar en consideración, puesto que, y es un término que yo discutía mucho con los curadores de la residencia que les mencionaba, que básicamente es una superficie viva y que entenderla como tal es de suma importancia para entonces analizar, ok, si lo voy a introducir en un espacio en donde hay muchísima humedad, a menos de que utilice procesos químicos para impermeabilizar, para sellar y demás, el material va a absorber la humedad porque es una cualidad propia del material. es como, se vuelve como permeable, por así decirlo. Sí, sí, Como y yo hice algunas experimentaciones, digamos, como de utilizar conservantes y demás. Sin embargo, como que se desligan un poco de esta intención porque el material sea lo más orgánico posible. Entonces, es algo en lo que no he abordado mucho. Sin embargo, en determinado momento ha sido necesario como llegar a utilizar, qué sé yo, algunas pastillas como neftalina o algunos conservantes, porque esto es otro punto a considerar también, el material si no se como resguarda en condiciones específicas, brotan gusanos, se lo comen y hasta luego material, ¿verdad? Entonces, es una propiedad, digamos, interesante, puesto que no vemos eso en otros materiales y creo que es algo que yo agradezco muchísimo en relación al textil, puesto que he hecho experimentaciones hasta decir basta de cómo compostar los textiles y simple y sencillamente siguen ahí. O sea, la cantidad de años que se requieren para que el textil desaparezca es eh, gigantesca y este tipo de materiales en un par de semanas pueden desaparecer sin ningún problema. Tenemos otra pregunta de Rebeca. Vieras que iba súper relacionado a lo que acaba de decir. Es que me estaba Ajá, preguntando, yo decía, bueno, se supone que esto está como, o sea, fermentado, entonces yo decía, ¿esto se ajá. llega a podrir en algún momento? ¿O cómo funcionaba como la vida como tal? Y si al momento de calentarlo, este proceso se Ajá. puede alargar más, o cómo funciona, digamos, como para, o sea, si hay alguna forma de que esto se vuelva, o sea, que no se pudra, digamos, no sé. Eh, que no se pudra, no, porque es un material orgánico, entonces en algún momento se va a podrir. Lo que podemos hacer es prolongar este proceso. El calor a lo que ayuda es a deshidratar el material y a matar las bacterias, pero eso no implica que la composición del material cambie, simplemente es una transformación del estado, por así decirlo, de vida del material. Sin embargo, igual se va a descomponer. Eh, Mi mayor reto ha sido controlar las polillas o las palomillas, digamos, que aparecen como en la casa, porque en el momento en el que uno llega a una lámina del material, empieza a poner huevos, de ahí brotan los gusanos, y ya por haber un gusano, el gusano se come el material de una forma lindísima, hacen unos huecos orgánicos súper lindos, pero sí, o sea, se come el material y en cuestión de semanas, de lo que había, te puede quedar la mitad. Entonces, implica esto como que mencionaba, utilizar algunas, no sé si lo voy a guardar en bandejas, eh, ojalá que las esté revisando, que esté como controlando que el material no se lo está comiendo nadie sin que yo me dé cuenta. Y bueno, he utilizado las pastillitas estas que se utilizan en los servicios sanitarios como para dar un olor. Esas pastillas me funcionan muy bien para evitar que lleguen otros bichos y que se coman el material. Bueno, la neftalina y demás. Y hay otros ingredientes químicos propiamente
Sin embargo, no los he implementado directamente porque implica un análisis tanto de en qué momento adicionarlo, digamos, si desde que voy a cultivarlo durante el proceso o después. Entonces, y implican también un manejo de equipo de laboratorio específico. Entonces, está dentro de mis pendientes analizar cómo utilizar conservantes para tratar de prolongar la vida del material. Sin embargo, a mí me encanta que el material se pudra y se descomponga. Me parece increíble. Sí, eso le iba a comentar, o sea, no necesariamente es una característica negativa, solamente es cómo es el material, entonces es solamente una variable a considerar en, ok, la temporalidad de funcionalidad del material es esta, y se tiene que proponer para este tiempo, y una vez que Totalmente. pasa el tiempo, ya, se terminó, Y de caduca, o hecho, sea, creo, como cambiar esa mentalidad de que, esto tiene que quedarme ahí toda la vida, nada que ver, totalmente, sí. no Y así. porque es mucha presión para el material, tener, como les decía anteriormente, tener que resistirlo a todo, porque si no, entonces lo desprestigiamos. Y creo que, bueno, dentro de los referentes que tengo a nivel de investigación, hay autores específicos que hablan del diseño para ambiente y se habla mucho de esto, digamos, como de pensar en cuál es realmente el tiempo de vida que el material tiene y aprovecharlo, y eso no implica, y va de la mano con conceptos como el superreciclaje, el upcycling y demás, como de decir, ok, si esto se descompone, no debería haber ningún problema porque entonces podríamos cultivar más o cambiarlo o reformularlo, y entonces eso implica como entender el ciclo de vida de un objeto, de un producto, de una estructura, y apreciar eso, que el material se puede descomponer y que dentro de 3 años, si ya se comieron el material, bueno, podemos producir otro, podemos cambiarlo, o tal vez ya no lo queramos y por dinámicas de consumo, entonces ya ahí terminó la vida del producto y bueno, se logró descomponer y eso es algo muy positivo. No va a quedar ahí rondando como pasa, por ejemplo, con los plásticos y demás, que no sé si se te revienta o si se te quiebra, a pesar de que el material no se vaya a descomponer, lo desechas y listo porque perdió su funcionalidad. Entonces sí, creo que es algo, para mí es algo lindísimo y, y de lo cual me siento muy agradecida de que el material se pueda podrir. ¿Alguna otra? Yo tal vez, ahí otra vez, tengo otra Sí, duda, digamos, en cuanto, en cuanto el material se seca, ¿qué ajá. tanta elasticidad pierde, digamos? ¿Qué tan elástico puede llegar a ser? Ahorita les abordo más eso cuando les hable propiamente de las propiedades del material. Nada más quería hacer la aclaración que otra, no limitante, otra eh, situación interesante, más allá del proceso de secado del que estábamos hablando previamente, está también la sobresaturación de azúcares en la superficie. Entonces, eso también implica como que el material tiene que ser lavado, preferiblemente hervido, posteriormente a que se cultiva, para tratar como de quitarle la mayor cantidad de azúcares en la superficie y que no sea una superficie, un material sumamente chicloso y pegajoso. Con respecto a, bueno, y aquí tenía una foto de eh, la contaminación de los materiales gracias al moho y hacerles como hincapié en la necesidad de desinfectar las superficies y no permitir el ingreso de ningún insecto e incluso como uno mismo que contamine los materiales mientras se está cultivando, porque como les hablaba, al final esto es un consumo y una manipulación de materias primas previamente manipuladas para generar un material nuevo y da muchísima lástima después de un proceso tan largo que se contamine y que básicamente haya que botarlo todo. Entonces, sí, como a pesar de que para mí la fotografía es muy agradable de cómo se ven las manchitas, evitar llegar a este punto de contaminación de los materiales y recalcar, digamos, lo necesario que es como seguir las pautas, sobre todo en cuanto a la limpieza, para que el material tenga el resultado esperado. Ahora aquí sí voy a empezar a hablar un poco más de las propiedades físicas del material. Como les había mencionado, el grosor de las láminas depende de lo que decidamos dejar el material crecer.
Y mi primer acercamiento con lo que fue el análisis de propiedades físicas del material iba muy motivado, iba dirigido desde pensadores o escritores que están vinculados mucho a la ingeniería de los materiales. Entonces había definiciones un poco complejas como de acoplar a esta investigación y bueno, tras 2 años de investigación encontré un autor de Venezuela en donde habla específicamente de cómo entendemos el textil y cómo entendemos las propiedades físicas de los textiles. Y creo que aquí hago la mención de esto porque entonces es necesario pensar este material en función a qué, que era que lo que preguntaban anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comparar la celulosa bacteriana con la tela, tengo primero que entender cómo se entienden las propiedades físicas en relación a una tela para luego decir como, ok, este material se puede comportar similar o no en relación a la definición que yo tenga de las propiedades físicas en una tela. Y esto lo digo porque, por ejemplo, cuando hablábamos de pruebas de resistencia, mi conclusión fue, y la de muchos autores también fue como, ok, vos hablas de resistencia en función a un estímulo. Entonces, lo importante no es hablar de la resistencia del material, sino más bien del estímulo al que vas a someter el material. Entonces, creo que ese cambio o esa noción de cómo entender las propiedades del material implica entonces un estímulo al cual lo vamos a someter y ver si el material pasa o no la prueba, pero no implica como que la resistencia del material, digamos, si el material se rompe, no implica como que no sea resistente, sino que en base al uso que le vayamos a dar, tal vez la resistencia no sea la esperada en función a este resultado, digamos que, por ejemplo, la imagen que se ve es de una lámina sumamente, de una película sumamente delgada, pero si ya estamos hablando de una lámina que cuando estuvo viva tuvo 2 centímetros de grosor y luego se deshidrató y quedó más o menos de 5 milímetros, probablemente la fuerza que utiliza para romper esta lámina no vaya a ser suficiente para que se rompa y lo considere como un material no resistente. Entonces, bueno, básicamente en cuanto a propiedades físicas del material, hice muchísimas exploraciones en cuanto a color, textura, como les mencionaba, resistencia, tal vez a procesos un poco más mecánicos de la industria textil, como coserlo, cortarlo y demás. Y bueno, también en cuanto a la forma, la longitud, como les mencionaba, el material va a adoptar la forma del recipiente dentro del cual lo dispongamos para crecer. Entonces, desde formas circulares, formas alargadas, el material se puede cortar. Y bueno, parte importante de mi exploración fue entender el material no solo, digamos, la celulosa sola, sino también cómo se comportaba, porque una de las características más interesantes de este material es que como está húmedo y vivo, esa capacidad, y como tiene tanto exceso de azúcar, la capacidad que tiene el material para adherirse a otras superficies también es sumamente interesante. Y esto permite tal vez activar otras superficies y generar colores y texturas como se ven en estos, que son muestras de la celulosa bacteriana, tal vez una lámina que era muy, muy, muy delgada y yo decía, ok, no voy a botar esto porque es muy delgado y ya no está creciendo más. Entonces voy a utilizarlo para adherirlo a un retazo de tela y entonces voy a hacer una activación de la superficie y entonces puedo aprovechar la tela y puedo aprovechar la celulosa y no implica como que si el resultado era muy débil, lo tenga que desechar, sino que lo puedo proyectar en función a otro material. Entonces creo que también eso ha sido como una exploración sumamente interesante y bueno, hice pruebas con telas, distintos tipos de telas, fibras como el yute y utilicé también cartones, papeles y demás. Entonces ha sido como interesante también el entender el material cuando funciona solo y cómo se comporta. Por ejemplo, de este lado hay pruebas o bueno, muestras de texturas, de paletas de color distintas y bueno, la posibilidad de utilizar el material en función a otras superficies. Y bueno, una de las propiedades físicas más interesantes del material es su capacidad de maleabilidad o adoptar la forma de una superficie previamente construida. Entonces, por ejemplo, esta prueba es de un material que puse a secar sobre un cartón de huevos y cuando ya el material estaba completamente seco, nada más lo retiré y tenía como la forma de los conitos
del cartón de huevos, y entonces es también interesante entender eso, cómo el material puede ser manipulado como láminas ya previamente secadas, digamos, o cómo lo podemos manipular vivo y aprovechar esa cualidad viva del material mientras está deshidratando para que adopte formas e incluso texturas de otras superficies. Y bueno, en esta imagen lo que les quería mostrar es la gama de posibilidades en cuanto a grosores del material. Desde esta imagen que tenemos acá, que es prácticamente como un cuero sumamente grueso y resistente, a otras un poco más delgadas y que por ende permiten el paso de la luz y la afectación de efectos ambientales, digamos, del espacio en donde se introduce, puesto que esta imagen, todas esas manchitas negras que se ven, son producto del lugar en donde estaba trabajando en este momento. Entonces, también la condición del material implica, como les decía, una afectación con el espacio específico dentro del cual se está cultivando y dentro del cual se proyecta a ser utilizado posteriormente. Acá puedo contestar tu pregunta, Raquel, sobre la flexibilidad del material. Esta es una prueba de la celulosa bacteriana cultivada con yerba mate nada más. Y la calidad del material, o bueno, el resultado del material fue similar al de un plástico de estos que se utilizan para envolver alimentos. Y bueno, el material perfectamente se podía plegar y apuñar como se ve en esta parte de la fotografía, pero también lo podía estirar y digamos como manipular la superficie un poco más controlado. Y en esta parte quería hacer la mención de que acá había como una especie de desgarre cuando retiré la lámina. Y bueno, el dejar como otro fragmento encima, aquí como tipo parche, permitió que cuando el material se secó y se deshidrató, se adheriera perfectamente y entonces esto no implicara como una afectación en cuanto a lo que era la manipulación del material. Sin embargo, en cuanto a flexibilidad, repito que eso depende del estímulo al que sometamos el material, ¿verdad? Si yo lo estiro con 2 prensas y aplico una fuerza sumamente grande, pues obviamente el material en algún momento va a ceder y se va a romper. Este es otro ejemplo también. Este es un cultivo de la celulosa con cúrcuma y es un ejemplo de exploración de la textura que el material puede tener, puesto que este material fue secado en disposición horizontal, como les mencionaba, dejando la lámina reposar sobre una superficie horizontal. Sin embargo, esta superficie era una lámina de, ay, se me olvidó el nombre, como de una mallita, o se me olvidó el término. Pero bueno, al dejarlo sobre una superficie que tenía una textura o bueno, una tridimensión, el material al secarse adopta la forma de la superficie sobre la cual la estamos disponiendo a secar. Y esta es una variante, digamos, del mismo cultivo. Sin embargo, este tenía té de hierba mata y té de cúrcuma. Este tiene té de cúrcuma y té negro. Y bueno, y el proceso de secado fue distinto. Digamos, este era nada más sobre una superficie plana y sin ninguna textura. Y bueno, las propiedades del material en cuanto a maleabilidad y demás son totalmente distintas. E incluso en cuanto a contrastes, de cómo se ve el material en vivo y cómo se ve contra luz, digamos que se ve más el amarillo un poco más intenso. Estas son pruebas de el té negro con rosa de Jamaica. Igual tenemos como unas tonalidades rojas. Y estas, para hacer la mención de la distinción en cuanto al tiempo de cultivo y el proceso de secado en relación en función al resultado final del material. Entonces, la imagen de la izquierda es una lámina que creció por aproximadamente 12 días y el proceso de secado fue de forma vertical y este fue el resultado. Y del mismo cultivo, esta lámina, el proceso de cultivo fue durante 22 días. El secado fue de forma vertical y aquí se puede apreciar un poco como las texturas de las que les mencionaba del juego que hace el agua y el peso del agua en relación a la evaporación de la misma y cómo estas generan unas texturas sumamente diferentes y claramente se ve que la imagen de la izquierda, el material es mucho más
suave y delicado en comparación con este, que es un poco más grueso y digamos, firme. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No. Listo. Acá hay imágenes de lo que les mencionaba de la manipulación del color de la superficie. Estas, las que les estaba mencionando, implicaban la pigmentación o el adicionar el color previo al cultivo del material. Entonces, digamos, ya estaba adicionado a la receta el color que iba a utilizar, pero en esta sí el caso es posterior al cultivo del material. Entonces, estas eran unas pruebas de Scoobies que las intervine con azul de mata y este fue más o menos el resultado cuando absorbieron el color y como se veía cuando estaba vivo. Y esta es de la lámina blanca posterior a haber sido dejada reposando en una solución de agua con cloro. Entonces creo que en cuanto a color, la diferencia sí es como bastante notable y de cómo interviene también el proceso de secado en cuanto a textura y firmeza del material. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta o comentario o duda. Bueno. Sí. No, quería preguntar que el que está azulito, que se ve chivísima, ¿cómo se seca? O sea, ¿al secar se mantiene el color o cambia mucho? El color no se mantiene tal cual se ve aquí, se ve un poco más oscuro, sin embargo, esto depende también como de la proporción que se utilice en cuanto al color y cómo se seque, digamos, porque estos que están acá son sumamente gruesos, entonces ya cuando se secaron, al no haber paso de la luz, digamos, a través del material, las tonalidades azules claras se perdieron, puesto que ya el material se deshidrata y la luz no pasa a través de él. Y aquí, pues, por la disposición de la foto, sí se veía un poco más claro. Pero sí sería, y tengo pendiente esta prueba, aplicar este tipo de azul en una lámina como esta, para entonces ya tener un material un poco más claro y en tonalidades azules. Bueno, como les había mencionado, y esto ya es un poco para ir terminando, la constante transformación de las materialidades implicó también una reflexión en relación a los residuos y desechos que yo estaba generando. Entonces me encontré con que tenía una cantidad exagerada de bolsitas de té y no era solo la bolsita de té porque utilizaba el té, sino es entender la telita, la basurita que está dentro de la bolsita, el cordón, la etiqueta, la caja donde viene el plástico que envuelve la caja y es una acumulación de residuos que fue creciendo, creciendo y creciendo y en algún momento quise como aprovechar o tratar de minimizar esta contaminación, o bueno, no contaminación, sino como la generación de estos residuos y tal vez integrarlos de alguna forma en el proceso de manipulación del material. Entonces, básicamente utilicé los sobres de las bolsitas de té, los utilicé como fibra para generar papel reciclado y los adicioné a la celulosa y generé también una especie de cuero, utilizando entonces el papel de los sobres y la celulosa bacteriana. Y bueno, el resultado es igual, completamente diferente. En este caso, de la lámina que se generó, la corté en tiras y entonces empecé como a aplicar ya técnicas propiamente del textil, como es el tejido o la cestería. Y bueno, también tener en cuenta de que a veces me iban quedando como residuos o tiritas o pedazos pequeñitos de la celulosa y no quería como desperdiciarlos, puesto que es un proceso sumamente largo y complejo como para botar sobrantes porque ya no alcanzan para utilizarlos como una sola superficie. Entonces empecé a adicionarlos a modo de collage sobre las bolsitas de té, como se ve aquí, las bolsitas de té abiertas, y entonces también es como entender esto de cómo combinar varias superficies y digamos superficies o residuos de la misma producción del material hacían como que el desarrollo del material fuera de alguna forma aspirando hacia un modelo circular.
Y bueno, también utilicé las bolsitas para hacer un prototipado de cómo podían ser etiquetas de muestras del producto y demás, utilizando tanto el cordón de la bolsita de té para coser la etiqueta como la etiqueta hecha a base de los sobrecitos, o bueno, de los filtros o bolsitas del té. En relación a esto, quería hacer la mención de que hay otros proyectos los cuales admiro muchísimo y creo que valdría la pena también si los quieren revisar, en donde se hace esta reflexión en cuanto a residuos orgánicos y cómo estos pueden ser implementados en la producción de materiales, como es el caso de Habana Otero. Ella utiliza las cáscaras de huevo para hacer una pasta fría similar al comportamiento de la cerámica y hacer también estructuras sólidas, como es el caso de la base de esta lámpara. El caso de materia madura, en donde utilizan los sobros del café y las cáscaras del plátano o del banano para generar igual otro tipo de material con una disposición un poco más tridimensional. Y bueno, un par de ejemplos de lo que era el uso del micelio, como lo es Radial. Acá les dejo el nombre y el username por si los quieren buscar en Instagram, en donde a partir del uso del micelio se generan prototipados tanto de embalajes como para estructuras. Y el caso de esta cuenta, Bushview, en donde hacen una especie de paneles decorativos, igual a partir del cultivo del micelio. Entonces creo que es como una reflexión importante el pensar no solo en los biofabricadores como una opción, sino también en el análisis de los residuos orgánicos de los cuales ya estamos generando, digamos. Y el caso de Ana Otero es muy interesante porque la exploración de ella inició en el periodo de confinamiento por la pandemia y básicamente lo que ella decía es como yo nunca me había dado cuenta de la cantidad de huevos que consumíamos, digamos, y de cómo la dieta, porque ella vive en España, cómo la dieta culturalmente estaba tan ligada con el huevo específicamente y cómo podía utilizar las cáscaras que eran residuos para generar superficies nuevas. Y bueno, es un proceso sumamente interesante y la investigación está disponible en la internet para ser descargada. El link está en su perfil de Instagram, al igual que el caso de materia madura, por si quieren revisar. Y bueno, también hay una serie de bibliotecas materiales, como es Materion, en donde puedes acceder a la plataforma y descargar recetas o ver otro tipo de experimentos en relación a lo que son la fabricación de materiales a partir de desechos o de biofabricadores como la celulosa y los micelios. Y por último, quería mencionarles un poco sobre mi interés en relación al material y la luz y cómo, como les había mencionado Edgar, mi interés ha ido como creciendo muchísimo en relación a este área. Y bueno, lo que les mencionaba en un inicio, el cómo entender el material en función a un espacio y un espacio en función al material. Y bueno, en relación específicamente con la luz, ha sido muy interesante analizar y entender cómo el material se puede ver afectado tanto por la luz natural como por la luz artificial y la disposición que le pongamos o cómo pensemos el material y cómo introducirlo en espacios específicamente. Entonces, quería hacer como la mención ahí con eso. Y bueno, también parte de mi exploración ha sido contemplar cómo el material se ve afectado, digamos, al ser, digamos, introducido en espacios tal vez un poco más controlados y cerrados como en este caso, y ya en espacios propiamente abiertos y ir viendo cómo la humedad afecta al material, cómo la sobreexposición a la luz solar implica que el color se vaya perdiendo y demás, como entender el material como parte de un ecosistema vivo y cómo se va a ir viendo afectado por el espacio. Y bueno, con lo que hablábamos del olor y cómo llegan los insectos y demás, también cómo el material afecta y ayuda al espacio a interactuar. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna otra pregunta, ahí les dejo mi correo y el username de mi Instagram por si quieren ver como más sobre mi investigación. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención
traté de no hablar mucho porque hablo demasiado sobre esto. Entonces, nada, si tienen alguna duda o alguna pregunta, me pueden contactar por privado o podemos hablarlo ahorita.